Hoy día nos toca, como les digo, lo que es inteligencia, ¿ya? Inteligencia realmente es algo que está directamente vinculado al quehacer del ser humano a nivel de su praxis. ¿Qué es lo que te quiero decir en esas simples palabras? Que realmente el sujeto incrementa habilidades mientras más practica, mientras más repasa, mientras más repite, Disculpe, profesora, mientras más... ¿está compartiendo la Sí, pantalla? no está. Ay, a ver, hijitos. Ya, a No, ver. no está, profesora. No se ve la No, pantalla, sí, no, profesora. no. Ya, ahí va. Gracias, siempre así, avisen inmediatamente, ¿ya? Sino que ocurre que a veces un problema técnico ya nos hace que la mente un poquito no esté bien en ese momento en razón del estrés que puede ocasionar, ¿ya? Ahora sí, ahora sí. ¿Hay Sí, pantalla? Profesora, profesora, ahora sí, sí. profesora. Ay, hijos, si ustedes saben el estrés que el profesor pasa cuando no puede entrar. Entonces, miren, vuelvo a repetirte, toda situación práctica en la cual tú intervengas, toda situación de Profesora, experiencia, Profesora, no es disculpe, semana 10, es es semana semana 9. 9. no es semana 10, ya, vamos a corregirlo. Manuela, Manuela, sí, 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 semana 9, ahí cambio ahorita, ahí cambio, ya. Ok, gracias. Gracias, alumno. No les digo, es un estrés horrible. Es un estrés horrible que me puedo confundir, pero bueno, ya saben que está la clase. Bueno, aquí paso para acá y aquí paso para acá. ¿Te das cuenta? Y aquí está tu clase. Pensamiento y lenguaje. ¿Ya? Ahí está tu clase. Vamos a salirnos de acá porque no lo necesitamos. Un ratito, nada más para... Pensamiento y lenguaje son dos temas que en razón de dos procesos cognitivos. Lo que suma todos los procesos cognitivos o lo que da lugar a la esencia de lo que es tu pensar está directamente vinculado a todos los procesos cognitivos. ¿Qué significa eso? Que lo que se observa es solo lo que pensamos. O sea, lo que se evidencia, se infiere, es lo que pensamos. Pero en ningún momento se dice tu percepción, tu sensación, tu memoria, no. Se te dice, ¿qué estás pensando? Eso es lo que se te dice, ¿verdad? Y para poder tú relacionarte en razón de la acción o la actividad, la situación pensante, utilizamos el lenguaje. Un lenguaje que puede ser gestual, puede ser escrito, puede ser hablado, puede ser implícito y puede ser explícito, mira. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que nosotros realmente en el devenir diario, en las situaciones diarias que tenemos, nuestras acciones están directamente vinculadas a lo que pensamos, pero para que tú puedas pensar, tienes que haber aprendido, mira. Y si hablamos de aprendizajes, tú estás directamente vinculándote a lo que entró. Y las situaciones de los estímulos, ¿cómo entraron a través de las sensaciones. Tuvieron que haber sido aprendidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la repetición, en la experiencia, en razón de todas las acciones que tú haces, tú percibes. Pero en esa percepción especialmente lo que haces es identificar, reconocer, gracias a la memoria, aquello que por experiencia aprendiste. Pero a la hora que tú realmente estás manejando las situaciones de esos procesos cognitivos, no lo estás haciendo solo para que cada uno actúe independientemente, no. La encadenación que hace a nivel funcional el pensamiento a través de los otros procesos cognitivos es gracias a que el pensar obliga a lo que entró, a entender lo que entró.
a procesar lo que se aprendió y a tabular, procesar aquello que realmente en intención o propósito el sujeto quiere hacer para solucionar un problema o para resolver un problema. Entonces, en el día a día, a ti te han dicho, la vida es un constante resolver problemas. Esa es la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos constantemente? Es pensar. Pero a la hora que piensas, utilizas los procesos cognitivos básicos, los procesos cognitivos superiores y los procesos ejecutorios superiores. O sea que cuando estás analizando, estás sintetizando, estás induciendo, estás deduciendo, estás monitoreando cognitivamente y reflexivamente, tú estás pensando. Cuando tú estás tratando de adquirir un mensaje, un nuevo aprendizaje, tú estás pensando. ¿Entiendes eso? Pero lo que actúan ahí, en ese pensamiento principalmente, es toda la línea de acción de los procesos cognitivos. Por eso es que se dice que el pensamiento es la máxima expresión de todos los procesos cognitivos. Y gracias al pensamiento es que nosotros logramos diferentes situaciones, prácticas, situaciones a nivel hasta emocionales, situaciones a nivel semánticas, situaciones a nivel hasta, mira, acciones que ya tienen que en el devenir diario constantemente hacen que resuelvas problemas. Mira en la lámina que está hacia tu izquierda, dice, si tu celular se cae a algún recipiente con agua y se malogra, ¿qué opciones dice? ¿Qué opciones consideras para arreglarlo? En el devenir diario, en la solución de problemas, hay gente que inmediatamente hace cosas. Pongamos, yo he visto que a personas que se le ha caído al agua, ahí mismo inmediatamente han agarrado papel higiénico y lo han envuelto a su celular. Lo han envuelto a su celular con el papel higiénico porque el papel higiénico tiene la característica de ser absorbente, ¿verdad? Pero ¿por qué es que el sujeto actuó de esa manera? El sujeto actúa en razón de cómo piensa, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque lo vio en y hacerlo. Como lo que están diciéndote aquí en la lámina. Si se te moja, inmediatamente mételo al arroz. ¿Y por qué al arroz? Porque el arroz también tiene como una harinita absorbente que daría lugar especialmente a absorber ese agua que puede haber entrado en tu celular. ¿Te das cuenta? Pero acá en esta lámina te está enmarcando que ha habido una experiencia práctica, lo que comencé diciéndote. Ha habido una práctica, una experiencia, algo que dio lugar a que el sujeto en razón de eso aprenda. Y como aprendió, entonces eso le quedó guardado en su memoria. Pero su memoria, cuando vuelven datos, situaciones parecidas, ahí está la inteligencia práctica que la vemos la próxima semana, ¿no? Entonces hace que el pensamiento sea ágil, sea rápido y funcione de una manera muy eficaz. ¿Ok? Miren la lámina de la derecha. Dice, cuando eras niño, ¿cómo te incentivaban tus padres a que aprendieras a expresar más palabras? ¿Cómo ocurría? ¿Había cariño? ¿Había San Martincito, ese San Martincito de 2 puntas, 3 puntas, 4 puntas? Tal vez había un premio. O sea, directamente ese pensamiento o esa situación del sujeto que fue aprendiendo y después lo vuelve a usar y lo vuelve a usar y lo vuelve a usar, ha sido porque lo ha experimentado, pues. ¿Entiendes eso? Lo ha practicado y no ha podido ser posible si es que el sujeto no lo ha aprendido. ¿Entiendes eso?
Por eso es que nuestro pensamiento tiene una característica no solamente de ser usado igual a como lo aprendiste o en razón de lo que aprendiste antes o guardaste antes, ¿no? Sino tiene la característica en nuestro pensamiento hasta de ser bien creativo. Tiene la característica de tú moverte ante situaciones que son ricas a nivel de tu imaginación, tu fantasía, tu innovación. ¿Te das cuenta? Porque esa es la profundidad que tienes a nivel del pensamiento. Y aparte de eso, tienes la característica de que en un día o a cada día o en cada momento aprendes más. Tienes situaciones en razón de que tu pensar te lleva a procesar, estructurar, asimilar, condensar situaciones que cada vez son más amplias. Por eso es que tu conocimiento, que está directamente vinculado a cómo el pensamiento actúa, está directamente relacionado a todos tus aprendizajes que han ido de lo simple a lo complejo. Y cada vez más, tu situación de tus aprendizajes cotidianos, diarios y en todo momento que se van a dar, te van a llevar a que tu situación pensante sea más compleja, a tal magnitud que te vas a hacer respetar, mira, por tu inteligencia a nivel de tu pensamiento. ¿Te das cuenta? Oh, es un profesional, ¿no? La profesional tal, el profesional tal. Tiene experiencia, él es el experto, dice, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Porque tu cantidad de conocimientos aprendidos, guardados en tu memoria, son los que van a hacer posible que tu pensar sea idóneo, sistematizado, complejo, de una ricura muy, muy, muy exquisita en razón de la profesión que estudies. Y solo estoy hablándote de la profesión. El pensamiento no solamente se centra en tu profesión, no. El pensamiento se centra en todos los conocimientos generales que tienes. Por eso es como cuando dicen, mira cómo se comporta esa persona, qué mal se porta. Es su pensamiento que lo está haciendo actuar mal. Seguro está estereotipado, enajenado, aprendió cosas malas del contexto social, ¿no? Porque esa es parte de cómo actuó la socialización primaria, que ya tú sabes bien la importancia que tiene la socialización primaria, pero es una fuente de aprendizaje. Y esa fuente de aprendizaje en la socialización primaria puede ser buena o puede ser mala y te puede hacer actuar mal, pero cuando la gente actúa, y eso tiene que quedarte bien claro, cuando la gente actúa, lo que está demostrando es cómo piensa. ¿Qué valoración cognitiva? Cuando te hablen de valoración cognitiva, inmediatamente asócialo a pensamiento. ¿Entiendes? Porque tu pensamiento es una valoración cognitiva en razón de todos los aprendizajes que tú has tenido hasta la fecha. Y si esa persona actúa bien, sus valores son buenos, ¿verdad? Si esa persona actúa mal, sus valores no han sido bien aprendidos. Por eso se dice bien claro, los valores conducen la conducta o dirigen la conducta del ser humano, los valores. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos aquí eso. Ahora, te dije que la imaginación, la creatividad está en nosotros. Mira cómo estas diferentes figuras pueden dar lugar a que tú puedas decir que se parece a algo o que realmente la imaginación. Pongamos a ti se te puede decir, mira, tienes ahí unas cañitas de sorbetes, ¿no? Unos sorbetes de gaseosa. ¿Puedes hacer un foco con eso? Y estoy segurísima que ustedes sí lo pueden hacer. ¿Entiendes por qué? Porque tienes la idea, tienes el concepto, tienes la forma. Y entonces lo único que comienzas a mover cuando tienes eso ya es tu imaginación y tu creatividad en razón de todo aquello que realmente tú puedas estar manejando
o puedas estar trabajando. ¿Te das cuenta? Por eso es que todos ustedes, todos nosotros en sí, toda la mayoría de nosotros en sí que estamos directamente vinculados a experiencias en razón de nuestros aprendizajes, tenemos como características ser imaginativos, ser preventivos, tener muchas situaciones muy significativas a la hora de trabajar. Ahora, lo que sí, cuando se te dice a ti que es un foco, es porque tienes el significado de lo que es un foco. Y cuando tú representas al foco, es porque tienes la imagen mental de lo que es el foco, ¿no? En razón del concepto, nada más que tú me entiendes qué cosa es foco porque nosotros hablamos el mismo idioma. Pero si yo te lo digo en otro idioma que ninguno de los dos trabajamos, ten por seguro que no me comprendes. ¿Y por qué es eso importante observar? Ferdinand de Saussure habló de significado y significante. El significado es el concepto, es la representación mental. Y el significante es cómo se expresa, cómo se escribe, cómo se dice, que es el lenguaje. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que realmente el significante con el significado son son dos conceptos que se enlazan, ¿ya? En el sentido que uno otorga lo que es la idea y el otro otorga cómo se escribe, cómo se representa, cómo se presenta. Entonces, ¿quién es la idea? La idea, el concepto, es el pensamiento. ¿Y cómo se dice, cómo se expresa, cómo se representa ante los otros o cómo se puede escribir, hablar? Y desde tiempos atrás, la unión o la relación de pensamiento y lenguaje ha tenido una característica que va notablemente desde cómo el sujeto ha avanzado en razón de sus aprendizajes. Por eso es que ustedes van a notar que niños menores de 2 años que tal vez todavía no han establecido muy bien su lenguaje, todavía ahí no vemos la unión entre pensamiento y lenguaje. Y el niño puede decir, quiero teta. Teta y su mamá le trae la teta. No, quiero teta. Y no quería teta. Quería la manzana o quería el juguete o quería el pan, que es la etapa holofrásica, polisintética del lenguaje. ¿Se dan cuenta? Pero era porque el niño ahí estaba madurando. Pero antes de esa etapa, que es aproximadamente antes de lo que es el año y medio más o menos aproximado, ¿no? Antes de esa etapa, el niño lo que está ocurriendo es de que no asocia nada. Y el niño puede estar mamá, papá, ay, dijo mamá, pero en ningún momento dijo ni papá ni mamá. No estaba ni el concepto ni el lenguaje unidos, solamente era la parte del desarrollo, de ese neurodesarrollo del lenguaje que se hace a través de la praxis. ¿Se dan cuenta? Entonces, Piaget, en razón de lo que corresponde el desarrollo del niño, habla de la permanencia del objeto a eso de los 18 meses. Y cuando el niño ya tiene esa situación de permanencia del objeto y donde ya está avisorándose de cómo el concepto, idea, pensamiento, ya está relacionándose a un idioma, a un lenguaje. El avión, ¿dónde está el avión? Le dicen, ¿dónde? El, el avión, ¿no? Entonces ya está representando y está dando, y busca, lo busca abajo de la almohada, lo busca, es porque ya va desarrollando las situaciones el enlace entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Eso lo vemos un poquito hacia la parte final. La temática de hoy día
Entonces va a vincularse a todos estos aspectos en donde se ha ido hasta sofisticadamente, estamos observando que hablamos hasta de la inteligencia artificial, de todo aquello que realmente tiene una característica muy, muy, muy exquisita en razón de la creatividad del ser humano, ¿no? Y dar lugar hasta algunos creer que una computadora va a pensar mejor que un hombre, ¿no? ¿Y quién creó la máquina, no? Cosas que van evidenciando. Y también el pensamiento tiene la característica de ser sofisticado en razón de su complejidad, en razón de cómo el sujeto puede llegar a resolver acertijos solamente con las diferentes representaciones mentales. Mira, si estos tres vale 45, entonces ya tú estás adivinando, ya estás tabulando cuánto vale cada uno. Y si estos tres vale 21, igual. Y si estos tres vale 12 igual, entonces cuando te dan esta situación como acertijo, es de hecho que tú lo puedes resolver porque tu pensamiento en razón de tu praxis, tu pensamiento en razón de tu agilidad, tu habilidad, para poder tú realmente dar sofisticadamente luz de la complejidad de tu pensar, está relacionado a cuánto hayas experimentado. Igual, tú puedes resolver situaciones complejas en razón si te dicen, une los 9 puntos con 3 líneas rectas sin levantar el lápiz. Tú lo puedes hacer. Es lo mismo que puede ocurrir acá ya resuelto, que lo unas de esta manera, ¿no? ¿Qué cosa es lo que has hecho aquí? Puedes haber utilizado estrategias de recuperación de la información si es que lo vistes antes. Puedes haber utilizado ensayo y error si es que comenzaste a tantear. Puede haber sido una heurística en donde tú, sabiendo puntos claves, realmente lo que hiciste es un atajo cognitivo. O puede haber sido algorítmicamente en razón de pasos, situaciones sistematizadas que realmente ofrecen en razón de las situaciones como debería establecerse una respuesta. ¿Ok? Entonces, mira la complejidad en razón de acción, ¿no? Por eso tu pensamiento tiene una caracterización en donde realmente a la hora que tú lo ensayas, tú lo practicas, tú haces que repase, tú haces que realmente esté en acción y no en situaciones repetitivas como, como es los juegos adictivos, como es las situaciones tan pobres como hablar de tonterías a nivel del WhatsApp y de toda esa cosa repetitivamente hablando de fulano, mengano, sultano, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? La persona está en un círculo vicioso donde entrena su pensamiento solo en una situación muy simple. Pero cuando la persona tiene la característica realmente dar lugar a que su pensamiento tenga un avance, un desarrollo cada vez más fructífero, lo que va a hacer es que va a continuamente incrementar su inteligencia en razón de cómo piensa. ¿Ok? Definición de pensamiento, funciones de pensamiento, creatividad, adquisición y desarrollo del lenguaje. Todo lo que hemos hablado ahorita para aquellos que hayan escuchado, lo van a ver cómo se van enlazando en razón de lo que sigue a continuación. ¿Qué cosa es pensamiento? Cadena de respuestas simbólicas que permiten formar nuevas ideas y juicios, resolver un problema y tomar decisiones estable y coherentemente. El pensamiento, si es estable y coherentemente, nos habla de una persona correcta. Nos habla de una persona que realmente tiene como característica ser loable, ser realmente, si se puede decir, exacta en razón de sus precisiones o correcta en razón de sus precisiones. Pero cuando el pensamiento no tiene la característica a la hora que el sujeto actúa de ser estable y coherente, es porque el sujeto o bien está bajo problemas o aprendizajes que realmente no están sustentando eso, le falló tal vez la socialización primaria, ¿ok? O puede ser que es la otra parte, que el sujeto está enfermo. Y la enfermedad, para que realmente el pensamiento no esté correcto,
es a través de un problema psiquiátrico o un problema orgánico. Aquí, ¿a qué me refiero? Si es un problema psiquiátrico es cuando las personas, a través del devenir histórico que hayan tenido realmente, ya están bajo una situación de trastorno de personalidad o trastorno psicopatológico, psiquiátrico, debido al trauma, conflictos que haya vivido. Entonces sus pensamientos tienen como característica en algunos detalles o en muchos no ser correctos, no ser coherentes, no ser estables. Pueden llegar hasta matar. Pueden llegar a cometer situaciones irracionales totalmente contraproducentes. Si ustedes ven por internet, ese hombre está caminando de lo más bien, está viniendo una niña y de repente le tira una patada. Y cuando realmente la policía le dice, ¿pero por qué le tiró una patada? Él saca de su pecho, levanta un carné que dice que está bajo un tratamiento psiquiátrico. No tiene pena, no tiene nada, porque realmente una persona enferma a nivel psiquiátrica no se le puede hacer juicio. ¿Entienden eso? Por eso es que a veces a los niños hay que cuidarlos en la calle. A los jóvenes hay que cuidarlos porque tú no sabes quién está bajo un trastorno de un tipo totalmente eh, irracional en lo que es la relación humana, ¿no? Porque ahí es donde entran los inestables, los incoherentes por enfermedad mental. Ahora, hay daños orgánicos que te producen problemas a nivel mental. Y tenemos, pongamos, la neurodegeneración es uno de ellos. Nos produce que el pensamiento totalmente se va. Pongamos en el caso del Alzheimer, ustedes están observando que el pensamiento totalmente se va. Esa persona no tiene juicio, no es estable nada en lo que hace. Nada más por una situación de neurodegeneración. También igual ocurre cuando hay un tumor o cuando hay un accidente cerebrovascular o un trauma encefálico, ya sea cerrado o abierto. ¿Ok? Cuando se te dice cadena de respuestas, mira nada más cada círculo. Cada círculo tiene una consonante, una vocal. Pero cada vocal y cada consonante tiene como característica representar, tener una idea, tener un concepto. Esta es la F, esta es la A, esta es la M, esta es la I, esta es la L, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero si tú unes a esas vocales y a esas consonantes, lo que vamos a tener es una palabra, mira, una palabra. Y esa palabra dentro del contexto social ya puede estar enmarcando una idea, un concepto. Y si enmarca una idea y después ya no solamente se encadenan consonantes y vocales, entonces nosotros lo que tenemos y vamos a tener después son palabras. Mira, esta es una palabra, ¿verdad? Esta es una palabra. Pero esa palabra, si se junta con otras palabras, ya no vamos a tener un concepto solo en razón de palabras, sino vamos a tener un concepto en razón de una oración. ¿Qué cosa es familia? La familia es un microsistema, ¿verdad? De la sociedad. Y si nos vamos un poco más ya hacia las ciencias sociales, ya no solamente vamos a hablar de familia como microsistema de una sociedad, vamos a hablar de tipos de familia, vamos a hablar de estilos de crianza, vamos a hablar de tipos de socialización, solamente hablando del contexto familia. Entonces, ¿qué cosa ocurre? La idea ya no se hace simple. La idea a nivel del pensamiento ya es amplia. Por eso, todo cuando es idea, concepto, representación mental, huella mental, lo que ya estás haciendo tú es pensando. Porque esas ideas tienen que haber sido aprendidas, tienen que haber sido
practicadas, tienen que haber sido ensayadas, tienen que haber sido tal vez descubiertas por ti en un momento determinado a nivel de los diferentes tipos de aprendizaje que tienes. El pensamiento, entonces, da lugar a que sea un signo, sea un código, sea un símbolo, una imagen mental, ¿ya? Una huella mental, una representación mental, una idea, un concepto, este se repite, por eso sí, el mismo color, nada más para que se vea bonito, porque si no iba a verse ahí un vacío. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que acá el pensamiento, todo, siempre que tengas esto, está representándote ya un concepto, pues. Un signo es un concepto. Una paloma blanca que es un signo, ¿verdad? Es un signo, es un símbolo. ¿Te representa un concepto o no te representa un concepto? ¿Te das cuenta? ¿Ah? Una imagen en razón del tipo como se ofrezca, ya sea de una cruz, ya sea de una situación de, pongamos, del símbolo de género. Entonces eso ya te está dando la idea de un concepto, una idea, una situación que te da lugar a algo que ya te está representando cómo direccionarte en razón del concepto. Tu pensamiento ya está ahí, ¿ok? Entonces, mira, cadena de respuestas simbólicas que permiten formar nuevas ideas y juicios, resolver un problema y tomar decisiones estable y coherentemente, ¿ok? Son dos funciones que tiene el pensamiento. Una es la función representacional y otra es la función elaborativa. Muchos autores dicen que el pensamiento principalmente lo que tiene es una función elaborativa, porque para poder actuar con en la función elaborativa, la base es la representacional. Y la representacional, ¿qué cosa es lo que abarca? Todo aquello que realmente el sujeto ya tiene. ¿Ok? Que lo logró a través de imitación diferida, juego simbólico, imagen gráfica, imagen mental, y lo representa constantemente a través del lenguaje. Por eso es que Piaget habla de la función representacional. ¿Ok? Y cómo se desarrolla esa función representacional en los niños. ¿Ya? Este cuadrito de acá lo que hace es que te da a entender de nuevo, aplicándolo, cómo el pensamiento se origina, ¿no? Y cómo es que los procesos mediadores en acción, encadenamiento o situación sistemática es lo que va a hacer que este pensamiento solamente ya tú lo observes en razón de cómo es que creas nuevos conceptos y cómo es que en tu constante situación de vida da lugar a que actúes solucionando problemas. ¿Y dónde se observa esto únicamente? Únicamente se observa en tu conducta, ¿ok? Pero todas las cosas que tú hagas han tenido que ver a cómo entraron los estímulos. Y esos estímulos al entrar llegaron primero a nivel de situación única o repetitiva, a través de tus receptores sensoriales, que fueron los que crearon esa sensación, que viajó por tu sistema nervioso periférico y la tensión dio un filtraje para que pueda trabajar el cerebro a nivel perceptivo con la memoria y en ese biofeedback también que establece la memoria de largo plazo con la memoria de corto plazo, actúa para analizar, sintetizar, reducir, inducir, que es propiamente ya la acción de ese pensamiento para que tú puedas o aprender cosas nuevas o solucionar problemas. ¿Te das cuenta? O sea, el pensamiento abarca todos los procesos cognitivos, todos, los básicos, los superiores, y realmente cuando estas dos memorias actúan, están en plena acción a veces, en muchos de los casos, si es que lo tuyo es fino y es sutil en razón de tu pensamiento, en tus procesos cognitivos superiores. ¿Ok? Porque cuando analizas, sintetizas,
deduces, induces, estás en plena memoria de corto plazo con todos los datos que tienes aprendidos. Y analizar, sintetizar, inducir, deducir es pensar. Y son procesos cognitivos de funcionamiento superior, o sea, funciones ejecutivas superiores. ¿Ok? Entonces, mira, tienes ese detalle. La función representacional o simbólica del pensamiento es esa acción en donde el aprendizaje del sujeto hace posible que realmente el pensamiento reemplace objetos por imágenes, signos, o ese pensamiento no dé lugar a cómo imágenes, signos y símbolos realmente ya lo describe. O sea, la idea, el concepto, lo podemos representar por imágenes, por huellas mentales, por conceptos. ¿Ok? En el caso de lo que les decía Fernand de Saussure, fue el que realmente habló del signo lingüístico. Y ese pensamiento que reemplaza objetos por imágenes, signos y símbolos, ya no necesitamos al símbolo, ya no necesitamos el signo, ya no, solo necesitamos el significado, la idea, el concepto. Por eso es que cuando tú hablas de una persona ya no la necesitas tener presente. ¿Por qué? Porque ya no hay la necesidad de hablar en el pensamiento en razón de la persona configurada en acción presente. Ya el concepto, la idea, ya hilvana dos componentes. Significado, que es el concepto, que es la idea, ¿ya? Que es lo que se refiere a lo que es ese objeto, y el significante, que es la representación visual o acústica o real, ¿no? Que se habla. Por eso, mira nada más en esta figura, la palabra gato, es el lenguaje, es el significante, el lenguaje es el significante, ¿ya? Pero esa palabra gato representa la idea y el concepto. Ya no necesitamos hablar que el gato, es un gato, a ver, dime si es gato, ya tiene su orejita, tiene su colita, ya no hablamos de características en razón de la idea o el concepto, sino ya lo cubre todas esas características, el significante, ¿no? En razón del idioma, que ya se junta con el significado. Por eso es que si hablamos del significado, el significado es universal. Y si hablamos del significante, está en razón de la cultura, está en razón del lugar geográfico, está en razón de la parte sociocultural. ¿Te das cuenta? Por eso, mira, gato, nada más siguiendo utilizando el gato. Gato es en español, chat en francés, cat en inglés y michi en quechua. Si tú a alguien que habla quechua y no otro idioma le dices gato, no te entiende. ¿Por qué? Porque para ellos el idioma es michi. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el significado está directamente vinculado con el significante. Y son dos nexos, o son dos componentes anexados en donde se une el concepto con la cultura. ¿Te das cuenta? Eso es. Y en general hay situaciones así, por eso se dice universal, cosa que lo universal está nada más dado en razón de los datos científicos, ¿ok? Porque las culturas llevan a veces una situación de conocimiento estereotipado que obedece solo a su cultura. No todas las culturas tienen los mismos conocimientos, ¿ok? Jóvenes, nos vamos a quedar un ratito aquí para que ustedes puedan pasar a su descanso y dentro de 15 minutos volvemos. ¿Ok? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, Miss. Ya, volvemos entonces.
jóvenes? Jóvenes. Jóvenes, volvemos, ¿se me escucha? Aló, aló, aló. Profesora. Ya, ¿se ve imagen? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, avanzamos entonces. Entonces, mira, tú desde que ya tienes o manejas una representación mental, imágenes, signos, símbolos, conceptos, ideas. Lo que nosotros hacemos prácticamente es utilizar el pensamiento con la unión de estos dos componentes. ¿Te das cuenta? En donde lo que tú hablas, lo que dices, lo que realmente estás conceptualizando, está relacionado a objetos, está relacionado a objetos aprendidos, mira. Por eso es que cuando este cuadrito te muestro, estímulos son objetos, ¿ok? Estos estímulos pueden ser animales, vegetales, pueden ser personas, pueden ser situaciones. Esas situaciones son las que ingresan a la mente y se quedan guardadas, pero bajo una huella, una imagen, una representación mental en tu memoria. El pensamiento, ¿qué cosa es lo que hace? Lo utiliza. Lo utiliza, pero ya no necesita, una vez aprendido, ya no necesita el estímulo real, solamente ya con el uso del lenguaje. Ya lo que necesita solamente es la representación mental, el signo, la imagen, lo que realmente has aprendido. Tienes que haberlo aprendido. Si no lo has aprendido, no tienes de qué hablar. Por eso es que en el examen, una pregunta que no sabes, no tienes que contestar, porque no tienes esa imagen, ese signo, ese símbolo, ya sea en concepto o en el procedimiento del concepto que lo tienes, no lo tienes. Por eso es que no puedes dar respuesta. Pero si lo tuvieras, tu pensamiento hace que comiences a utilizarlo, usas, operas, ¿ok? ¿Con qué opera? Ahí viene ese biofeedback de operación en el examen. Cuando lo conoces, entró el estímulo, el ítem, todo, entró percepción, ¿qué es esto, lo otro? Estas dos memorias comienzan a actuar activando la acción pensante, única y exclusivamente para que resuelvas problemas. Porque en el examen lo que tú haces es solución de problemas. Pero en este momento, todo lo que estamos diciendo a nivel oral, a nivel físico, que lo ves, esos estímulos que entran, ya sea acústico o visualmente, lo que hace posible es que tú lo tabules, estás pensando, analizando, sintetizando, induciendo, o sea, estás pensando única y exclusivamente para que aprendas un nuevo concepto o consolides un nuevo concepto. ¿Te das cuenta? ¿Dónde se va a observar que realmente tú lo tienes? Cuando en tu acción, en tu actuar, en tu conducta, se pueda observar claramente cómo y de qué manera se evidencia que lo aprendido tiene efecto. ¿Te das cuenta? Y cómo también ese aprendizaje tú puedes sistematizarlo, sofisticarlo, hacerlo de una manera muy rica. Por eso, en todo momento tienes que estar presente en tus conceptos. Que lo que manejamos son más imágenes, signos y símbolos. Por eso ahorita tú puedes estar hablando de tu mamá y no la tienes presente. ¿Entiendes? ¿Y qué cosa estás utilizando netamente? Los conceptos que tienes de mamá y lo estás haciendo real gracias al
lenguaje. Por eso el significado y el significante van unidos. El significado tiene una connotación social, universal, solo del grupo en donde se mueve. Social únicamente cuando es un grupo determinado. Por eso te decía en ante hay estereotipas, ideas, hay místicas en conceptos que solamente maneja un grupo cultural. Entonces ese grupo nada más lo mueve. Pero universal a nivel científico está todo. O sea, tú no puedes, no, la cultura china no va a cambiar las matemáticas. La cultura hindú no va a cambiar lo que es las situaciones de la biología, no. Ya eso ya está. Y se representa a nivel del idioma como debe de ser para poder ser entendible, porque si no es a través del idioma que tú hablas, no lo vas a entender, a no ser que tú aprendas otro idioma. Por eso es que el inglés está siendo un idioma más universal. ¿Ok? Para que el sujeto pueda entender, comprender algunos detalles que universalmente a veces están dados solo en inglés. ¿Ya? Entonces eso hay que tomarlo bien en cuenta. Por eso acá te vuelve a repetir, representación de la realidad a través de una palabra que constituye a la realidad. ¿Cuál es la palabra que constituye a la realidad? La palabra es árbol, y árbol obedece al significante que tiene que ver en razón de la cultura geográfica del lugar. Pero el significado de árbol, en el lugar geográfico que se presente, es el mismo, porque no va a cambiar. Pero sí lo que cambia es el significante, porque está relacionado a la cultura. Y ya tienes que tener como base y situación de concepto que el idioma es parte de la cultura. ¿Ok? Entonces, mira, esos son detalles en precisión. Ahora, ¿quién nos habla del desarrollo a nivel de la función representacional? Es Piaget. Y nos habla con la imitación diferida, el juego simbólico, la imagen gráfica, con la imagen mental y propiamente el lenguaje. Todo esto de acá es una situación de desarrollo que se da desde que el niño realmente nace. Yo diría más o menos desde que el niño tiene algo de 1 año y unos meses más, hasta que realmente habla con fluidez, que específicamente estaríamos hablando de un niño de 6 años. Pero es el inicio. ¿A qué tiene que quedarte bien claro? Imitación diferida, el niño comienza a aprender en un inicio a través de imitación diferida, pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Que esa imitación diferida es que observa, mira, retiene y después cuando él está bajo un recordar propio, lo hace. Y no lo hace de la misma manera, sino lo hace a veces grotescamente. Ve a su mamá pintarse la boca, la observa, la mira, eso, y de repente cuando su mamá no está o cuando su mamá está en otro sitio, él ve el colorete, se activa la situación del recuerdo y se pinta la boca grotescamente o puede pintarse el ojo, ¿no? Entonces, esa es una imitación diferida, que no solamente es eso, puede haber agarrado la tijera a su mamá, cortando, pues, cortando una telita para hacer una ropita, pero después se le agarra la tijera y de repente va a la cortina y la comienza a cortar la cortina bajo una situación de una imitación diferida. ¿Se dan cuenta? Ahora, el juego simbólico tiene como característica especialmente iniciarse aproximadamente desde los 2 años, ¿no? Que casi siempre comienza también con la función semiótica, o sea, con la función del lenguaje, ¿no? La imitación diferida es aproximadamente 1 año, ahí que comienza, cuando el niño ya comienza a observar cosas y a tomar en cuenta un poquito más la permanencia del objeto o detalles o vestigios de eso.
En el caso del juego simbólico, el niño tiene como característica asumir valor a un objeto que no es el que es el real. Por eso él puede agarrar un zapato, vamos a suponer que sea este caso, él puede agarrar un zapato y hacer como que el zapato es un avión. Y lo que ha hecho es que el valor zapato lo quita y le pone el valor de avión. Por eso es que se dice juego de símbolos, juego de conceptos. ¿No es verdad? Lo cambia en razón de su imaginación, de su fantasía, siendo un acto natural en el niño, en razón de cómo él maneja su fantasía, su imaginación. Por eso es que el niño puede agarrar una caja y decir que es un barco. Y no es un barco. Él mismo puede suponerse como en este caso un piloto, un doctor, un bombero, y no lo es porque él mismo usa hasta su propio cuerpo con una simbolización contraria a lo que es. Eso es juego simbólico. ¿Ya? La imagen gráfica es cuando el niño se le estimula y se le da lugar ya que esté representando a nivel de dibujos las situaciones que están a su alrededor. Hay niños que realmente hacen representaciones que son muy grotescas, como quien dice, vamos a suponer esta imagen que ves acá. Se le da un círculo, pero él en el círculo coloca amorfamente algunos dibujos y dice, tú eres mamá, mamá, mamá. La mamá puede decir, ay, qué feo me has dibujado, ¿no? Pero realmente es de acuerdo a la edad, es lo que el niño ofrece. Y cuando el niño realmente desde pequeño, la mamá le está diciendo despectivamente, esto está feo, ya estás manejando la autoestima. ¿Entiendes eso? Por eso es que al niño no se le debe de usar la frase, está feo, no vale, eso ¿cómo es que tienes eso tan horrible, ¿no? Esos datos no se le puede dar, porque esos datos tienen como característica que realmente no pueda trabajarse de un momento, de una manera, adecuada, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, una situación en razón de lo que es la imagen gráfica, pero cuando el niño tú lo estimulas, lo entrenan y tiene como característica reforzarse muy bien en su dibujo, el niño comienza a graficar cada vez mejor, porque eso tiene la característica de la praxis. La praxis da lugar a la maduración tanto neuronal como también del concepto, ¿ok? Y eso es en razón de cómo ya no solamente madura la situación del concepto en razón de las situaciones que dibuja, sino también la maduración a nivel sinestésica o a nivel de las situaciones espaciales que correspondan especialmente a lo que el niño está haciendo, ¿ya? La imagen mental es aquella en donde realmente ya no necesitamos, o sea, el niño ya no necesita que le estés hablando del objeto presente y le dice, ¿te acuerdas cuando fuimos allá? ¿Te acuerdas? Ah, sí. No. Entonces ya está entrenando las situaciones de la imagen mental en razón de sus propias experiencias y eso sutilmente, en razón de cómo él entrena, cómo él practica, cómo él trabaja, por eso la estimulación y el reforzamiento en el niño tiene que ser constante. El lenguaje primero se hace egocéntrico. ¿Por qué es egocéntrico? Hay monólogo, hay soliloquio, canta, habla con la pared, tiene su amigo imaginario y todo, pero es parte del entrenamiento del lenguaje que el niño maneja por sí solo. Por eso todo esto, lo que se te está presentando, ocurre especialmente en desarrollo sutilmente hasta los 6 años, pero de los 6 años para adelante no quiere decir que ya no haya imitación diferida, no. Tú quieres aprender una danza, lo haces por imitación diferida. No quiere decir que no haya juegos simbólicos, sí. Si tú quieres, recreas, como tú quieras, trabajas, imitas a fulano, a mengano y sultano, ¿verdad? ¿Mm? Esta imagen comienzan a hacerte más sofisticadas en razón del ser humano creciendo a nivel de diseños.
etcétera, etcétera. Y la imagen mental ni hablar cuando ya tú pasas los 6 años. Progresivamente se hace cada vez más rica en asimilación, condensación, en representaciones mentales más complejas. Por eso es que puedes resolver ejercicios totalmente sofisticados y muy difíciles. ¿Ok? Entonces, mira, el lenguaje ya es una expresión aquí en razón de cómo ser vamos a poner así, un enlace que favorece enormemente al acto pensante para poder accionar todas las situaciones sofisticadas que el ser humano quiere hacer. Pongamos, yo ahorita uso mi lenguaje para poder llegar a ti y poder expresar o poder hacer que entiendas un concepto. Y si yo no utilizaría ese lenguaje en razón de todas las representaciones mentales que yo he aprendido, o sea, de todos los significados y significantes enlazados que tengo yo aprendido, yo no puedo llegar a ti. Yo no puedo hacerte entender, mira. ¿Entiendes eso? Y el lenguaje es parte de un vehículo, vamos a poner así, a nivel social, que da como primera acción que los seres humanos se puedan entender, sus pensamientos se puedan corroborar, entender, aprender, transmitir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en la función elaborativa, es la que utilizamos principalmente las representaciones mentales, o sea, esas representaciones mentales que hemos aprendido y de hecho al haberlas aprendido están guardadas en tu memoria y son la base para que tú puedas adquirir nuevas situaciones de conceptos nuevos. Por eso es que la función elaborativa, su primera función es elaborar conceptos, abstraer conceptos. ¿Y cómo se hace esa formación de conceptos? Primero, se observa el universo de objetos y identificar los atributos comunes. O sea, tú en razón de algo nuevo que estás aprendiendo, estás observando los detalles, atributos, detalles, características diversas. Todas esas características diversas que estás observando, estás tratando de que sean únicas en razón de lo que nuevo que estás aprendiendo. Por eso es que estás sintetizando, ¿no? Esos atributos comunes solo a lo nuevo que estás aprendiendo, que no se parezca a otra cosa, porque si no, no sería un nuevo concepto, ¿no? Y ahí le das un nombre arbitrario, pues a ese concepto le vas a dar un nombre arbitrario, una unidad en razón de... Por eso es que el concepto está relacionado directamente a cómo todas esas atribuciones después tú, o bien la sociedad en conjunto, o bien la situación científica en conjunto, le da un nombre. Pero ese nombre, ¿qué cosa tiene de contenido? Tienen contenido una serie de atributos comunes. Si hablamos nada más de biología, biología es la unidad que conoces. Biología es el concepto que realmente ya has abstraído en razón de todo lo que has aprendido. Pero ¿qué características y atributos comunes sabes que tiene biología? Genética, a nivel lo que es a nivel vegetal, lo que es a nivel animal, lo que es a nivel humano, biología, ¿cuántos atributos comunes, verdad? ¿Mm? Es un concepto enorme que se denomina biología. ¿Te das cuenta? Igual es matemáticas, es un concepto enorme. ¿Qué atributos comunes tiene matemática? Ay, aritmética, álgebra, trigonometría, matemática cuántica, estadística inferencial, estadística descriptiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces estás manejando una abstracción cada vez más compleja. Y tú a la altura que estás ahorita en razón de la cantidad de aprendizajes que tienes, tus abstracciones cada vez son más grandes. ¿Entiendes eso? Tus condensaciones son más grandes, son más... Y el secreto para que estas abstracciones sean más ricas y más grandes es praxis, práctica, práctica. Ese es tu secreto. ¿Entiendes? Y si no practicas, no hay eso. ¿Ok?
Entonces, son detalles, ¿ya? Esta función elaborativa, entonces, observación de objetos, tienes que ver todas las características por extensión. Identificación de características comunes o esenciales, entonces tienes que ver el propósito, la intención de ese concepto. Y sintetizarlo en una sola palabra. Ahora, intención puede tener todos los conceptos, sean buenos o sean malos, sean reales o irreales. Pero extensión solamente tienen los conceptos objetivos. Ejemplo, yo puedo hablarte de las sirenas. Las sirenas tienen un concepto por intención. ¿Qué significa? Tú puedes hablar de la sirena, bueno, la sirena supuestamente a nivel de la fantasía vive en el mar, vive esto y lo otro. O sea, tiene características, pero ocurre que no tiene extensión, porque científicamente no se demuestra. Pero yo puedo hablar de química o de matemática, vamos a ponerlo más fácil, de matemáticas acá para que sigamos el ejemplo que está acá. Matemáticas, coloco acá matemáticas y veo su extensión, mira. Álgebra, aritmética, geometría. Y si solamente agarro geometría, geometría plana, geometría del espacio, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y si agarro solamente geometría del espacio, hoy prismas, ¿no? Conos, cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, su extensión es enorme. Entonces, científicamente sí se comprueba. Pero sirenas solamente quedan en intención. O sea, ¿qué quiero darte a entender? Que hay conceptos que son válidos y conceptos que no. Hay conceptos que si quieres los crees y no, pero los que tienen extensión e intención son científicos. ¿Ok? Son los reales. Son los que realmente se verifican a nivel universal. ¿Ya? Entonces, mira, consideremos eso. ¿Ya? Las estrategias para solucionar problemas están directamente vinculados a, primero, cuando uno recién está bajo una situación de algo que recién conoce, lo que hacemos es ensayo y error, tanteas. Es un tipo de aprendizaje que es bueno. ¿Por qué? Porque tú descubres por ensayo y error. Vas a fallar una vez, vas a volver a intentar, vas a fallar otra vez, vas a volver a intentar. Por ensayo y error vas sofisticadamente, en cada ensayo vas mejorando la situación de solución de problema. Recuperación de la información es rápido, porque ya tienes que haberlo aprendido para recuperarlo. Ya está guardado en tu memoria, y si está guardado en tu memoria, se recupera inmediatamente. ¿Ok? Algoritmo. Es sofisticado, es estricto, es exacto en razón de manejar principios, normas. Es lo mejor que se te puede recomendar cuando quieras hacer algo en donde no tengas experiencia. Entonces, ¿qué cosa hace el sujeto cuando maneja algoritmo? Lo que maneja principalmente es la norma. Y la norma tiene la tendencia a llevarte a lo correcto, ¿ok? Pero ocurre que hay gente que en razón de la cantidad de ejercicios que hace, de la cantidad de repeticiones de praxis que hace atajo cognitivo. El atajo cognitivo es donde mentalmente ya tú tienes la característica de obviar pasos, porque la experiencia te lo dice, pues. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que en vez de que lo hagas en 7, 8 pasos, lo estás haciendo en 3 pasos, porque mucho de ello lo manejas mentalmente. Pongamos, hay situaciones heurísticas en donde a ti te dicen cuánto es la raíz de tanto y ya lo sacas mentalmente. Esa es heurística, mira. ¿Cuánto, si te quiero dividir en 8 partes, tal número? Oh, ya lo hiciste. Si es que quieres, bajo alguna situación de acertijo, ya lo hiciste. ¿Qué cosa has hecho ahí? Has trabajado heurística. ¿Te das cuenta? Porque has hecho atajo cognitivo. Pero vuelvo a decirte, el atajo cognitivo única y exclusivamente es posible por praxis. No se te ocurra hacer el atajo cognitivo si no tienes práctica. ¡Oh! Más vas para error que para situación de ganar. Ten cuidado.
El atajo cognitivo lo hace el que le demuestra la experiencia. Esa es la heurística. ¿Ok? ¿Ya? La creatividad es la innovación, es el que se dice entre comillas prenderse el foco. El pensamiento tiene esa característica de ser dar lugar a que el sujeto realmente innove, ¿no? Y maneje situaciones utilitarias en razón de necesidades que presenta el ambiente. Por eso es que muchas personas tienen la característica de ser muy innovadores, creativos. Y mira a tu alrededor nada más, toda esa modernidad que observas que ahorita eres cómodo y estás cómodo, es gracias a esa creatividad. Antes nada más te digo, antes nos decían, va a llegar el momento, nos decían, en que los seres humanos van a caminar con su teléfono en la mano. Y yo en ese entonces estaba ese teléfono que pesaba, creo, como 5 kilos, 6 kilos. Y yo decía, ¿cómo vamos a cargar? Yo entre mí decía, ¿cómo vamos a cargar ese teléfono y mi cartera y el teléfono, ¿no? ¿Y ves qué cosa era la creatividad del ser humano? Era un celular, que ahora, si cargamos o no cargamos un teléfono cada uno, que no se llama teléfono, sino se llama celular. Es novedad y es utilidad social. ¿Te das cuenta? Esa es la creatividad. Y todos ustedes, en razón de su tesis que vayas a hacer, va a ser creativa. Tu tesis va a ser creativa. ¿Por qué? Porque tu tesis va a aportar a la sociedad una novedad y una utilidad social. Y va a ser revisada por expertos. ¿Ok? Los tipos de pensamiento, de acuerdo a Bono y Guilford, son el pensamiento lógico y el pensamiento creativo. En el caso de Bono, el pensamiento lógico puede ser vertical. Y en el caso de Paul Guilford, el pensamiento es convergente. Realmente tienen una condensación casi parecida. En el primer caso analiza e infiere y en el segundo respuesta lógica. En sí son cuadrados. Eso es así, de una sola respuesta. No hay otra. ¿Entiendes eso? O sea, esa es la característica de lo vertical o convergente. ¿Ya? Y en el caso del pensamiento creativo, de acuerdo a Bono, explora diferentes posibilidades, igual que el pensamiento divergente. Es como quien dice, dan lugar a lluvia de ideas, a situaciones de que se dé diferentes situaciones de flexibilidad en razón de lo que se esté haciendo, lo que se esté pensando. Esos son dos autores que son los que más manejan eso. En razón de la adquisición del lenguaje vamos a tener lo que son las variables maduracionales y variables del aprendizaje. En especial en lo que corresponde al sistema de signos, o sea, si hablamos del lenguaje, es un sistema de signos y símbolos para comunicarnos. Signos y símbolos que tienen un concepto, una idea, por eso ahí ya tú sabes por qué es que aproximadamente desde los 18 a 24 meses de edad del niño ya comenzamos a hablar del signo lingüístico, en donde la unión del pensamiento y del lenguaje está referente a dos componentes, significado y significante. Significado es parte del pensamiento y significante es el lenguaje. Antes de esa edad no lo hay. No hay nada. ¿Ok? Pero después de esa edad arranca toda una situación de simbiosis entre lenguaje y pensamiento, en donde realmente no se separan para nada. Por eso vuelvo a decirte, gracias a qué te puedo estar hablando a ti, gracias a cómo mi pensamiento hilvana representaciones mentales, en razón de significantes y significados que se asocian inmediatamente en razón de todos mis aprendizajes y te puedo dar un mensaje. Es lo mismo que haces cuando hablas con fulano, mengano o sultano. ¿Ok? Variables maduracionales. Las variables maduracionales en razón de la praxis, mira acá, palabra mágica, praxis.
va a dar lugar a la maduración del cerebro, va a dar lugar a la maduración de todo el aparato del sistema respiratorio, de todo el aparato fonador y también de todo lo que es el sentido auditivo. Situaciones que gracias a la praxis se van a sistematizar a unísono, dando lugar a que en el neurodesarrollo del ser humano dentro de su cerebro se esté ubicando situaciones maduracionales para dar lugar a que realmente se focalice muy bien tanto el área de Broca como el área de Wernicke, a la vez que las otras áreas, pero las primeras que se articulan y dan lugar bajo ese fascículo arqueatus, a que realmente nosotros podamos sistematizar tanto lo que es la articulación como con el lenguaje, comprensión del lenguaje. ¿Ya? El niño al inicio no respira bien, por eso es que tiene problemas y dificultades para pronunciar cuando está pequeño también, de acuerdo a su maduración, porque no focaliza, quiere hablar apresurado, quiere hablar de una forma en donde él realmente a veces le dice, calma, calma, despacio, despacio. Igual tu aparato fonador, todo lo que es la articulación sinestésica de los músculos de la boca, de la lengua, todo eso tienen que ir aprendiendo, se va aprendiendo de acuerdo a la praxis hasta que el sujeto ya comienza a articular bien. ¿Ok? Variables de aprendizaje. Hemos aprendido a través de estimulación de lo grato, de lo ingrato. Hemos aprendido a pronunciar cosas. Hemos aprendido de razón de detalles a nivel de refuerzos, de reforzadores que realmente han estado directamente vinculados a cómo la persona ella misma puede haber ensayado hasta por su propia intención. A nivel observacional hemos aprendido del contexto social por aprendizaje por imitación, situaciones que de ahí es donde deviene, que la parte del significante está directamente vinculado a la cultura, porque es lo observacional, lo imitativo, que ha hecho que tú aprendas los códigos lingüísticos en referente de tu cultura, de tu idioma. Y a nivel cognitivo, la sistematización desde la familia, la escuela, ha dado lugar a que aprendas detalles bien, bien especiales en razón de cómo es que es tu lenguaje. Y cómo se pronuncia, cómo se dice, cómo se articula, aparte de cómo se dicen las cosas. Porque acuérdate que hay quienes tienen dejos, tienen situaciones especiales a nivel también de hablar jergas, ¿no? Pongamos tú, cuando ya sabes que eso es jerga, te cuidas, ¿no? Porque esa es la parte cognitiva que realmente tiene como característica que cuando tú vas a la escuela, o bien tu familia nada más te va corrigiendo en razón de eso lo que va quedando en ti, ¿no? En razón de lo que es correcto, incorrecto, y cómo se sistematiza la semántica, la fonética y todo aquello que está directamente vinculado al lenguaje, incluyendo la ortografía. ¿Ok? Por eso, ¿cuántas planas tuviste que hacer para llegar a escribir? ¿Mm? ¿Cuántas situaciones a nivel de oraciones, de situaciones de conjugaciones de verbos tuviste que hacer? ¿Eso no fue cognitivo? ¿Ah? Y cuando entraste a la secundaria, no sofisticadamente no te hablaban de aspectos más especiales del lenguaje a nivel de la literatura, a nivel de la lingüística. Eso es cognitivo, ¿ok? A nivel del desarrollo del lenguaje vamos a tener la etapa prelingüística. En la etapa prelingüística, lo que nosotros vamos a tener en especial es, en primer lugar, el llanto, que ocurre desde el nacimiento. Ahora tú dirás, entonces el llanto utiliza el niño para comunicarse con su mamá. Mentira. Ese niño no tiene intención, no tiene propósito, pero sí el llanto es una forma de cómo la madre puede saber lo que necesita su niño. Y aparte, el llanto es parte de cómo el niño desarrolla situaciones del pulmón, situaciones de las cuerdas vocales. El llanto, mira. Por eso es que el llanto es importante en el niño.
el niño, el llanto le facilita enormemente desarrollar los pulmones, como te decía, y también desarrollar todo el aparato fonador. ¿Te das cuenta? Hacia las 6 semanas ya el niño está con algunos soniditos que son los gorgojeos, que nada más son variaciones vocales, ¿no? Hacia los 6 meses ya hay balbuceos, repetición de sílabas. Ahí es donde puede decir mamá, papá. ¡Ay, dijo mamá! ¡Ay, dijo papá! No dijo nada. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que la intención del lenguaje con el pensamiento es de que haya una sociedad en el signo lingüístico, ¿verdad? Una asociación en el signo lingüístico. Tiene que haber el significante con el significado y mamá lo está diciendo solamente por situación de balbuceo, pero no está diciéndolo porque realmente está diciendo con intención el concepto. ¿Ok? 8 meses hasta más está con balbuceo con variaciones tonales. O sea, ya hay palabras más fijas que dice, ya no solamente mamá, papá, no. Ya hasta te puede decir una frase entera sobre algo, pero todavía no está consolidado lo que es significante con significado. Hasta que llega la etapa lingüística. Y aproximadamente la primera palabra que va a decir y que tal vez hasta los 18 años va a estar repitiendo de una forma polisintética, va a dar lugar a un estadio que se llama el estadio holofrásico. Puede ser que el niño antes de eso lo haya superado, sí, porque acá mucho tiene que ver la praxis. Mucho tiene que ver la estimulación y el reforzamiento, por eso es que hay niñitos que hablan al año, 2 meses muy bien o al año, pero es estimulación, es reforzamiento. Pero niñitos que realmente no lo estimulan, no le dan lugar a eso, entonces no va a madurar. Esas cosas no maduran solitas, el contexto social es muy importante. Por eso es que la parte del idioma, la cultura, está directamente refrendada en razón de toda esa situación estimulatoria o de reforzamiento que brinde la familia a ese niño, la comunicación a nivel del juego, a nivel del afecto. El estadio holofrásico es la etapa polisintética en donde el niño, una sola palabra se refiere a todo. Teta mamá, teta papá, teta pan, teta fruta, teta, todo es teta. Y eso implica que tú no le entiendes todavía muy bien, ¿no? Hasta que llega aproximadamente a los 24 meses, vuelvo a decirte, puede ser antes, porque depende de la estimulación, y llega lo que corresponde a ser o lo que es la explosión del lenguaje. Y el niño comienza con 2 o 3 palabritas al inicio, pero después, de acuerdo, vuelvo a repetir, estimulación o reforzamiento, cada día puede ampliar el repertorio de palabras. Eso depende de quién está a su alrededor. Hay niños que a la edad de 3, 4 años no hablan mucho. ¿Por qué? No ha habido estimulación. Y son muy cortos en palabras, porque no ha habido mucha situación de ese reforzamiento propio que la familia tiene que hacer para que ese niño logre focalizar muy bien el lenguaje. Después viene el apresuramiento, la situación del niño de querer decir todo rápido. Ahí viene el habla telegráfica. Ese habla telegráfica tiene la característica de obedecer más a las situaciones, se le llama telegráfica, porque antes se usaba el telégrafo para poder comunicarnos a provincias, a otros sitios, porque nadie tenía así como ahora teléfono. Y el que tenía teléfono se le consideraba millonario, mira. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que se usaba el telégrafo porque el telégrafo era muy carero. Una palabra, sea artículo, sea consonante, costaba, vamos a poner 5 soles. Y si tú ibas a decirle, mamá viene mañana, pongamos, o mi mamá está viniendo mañana, cada palabra costaba 5 soles. Entonces, ¿qué cosa hacía la gente? Mandaba un telégrafo, mamá viene mañana. 3 palabras y cortaba todo lo que podía. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el niño en el habla telegráfica? Lo que hace es
suprimir consonantes, suprime artículos, a veces hasta verbos o algunas situaciones como para que realmente se le entienda diferente, de frente, ¿no? Entonces no dice completo todo lo que es. Por eso ahí es donde se denomina habla telegráfica. Y más es cuando al niño se le acostumbra que haga un apresuramiento, ¿ya? Cuando el niño ya ha pasado, ya está entre 5 o 6 años, hay un lenguaje egocéntrico. Ese lenguaje egocéntrico es donde el niño realmente tiene como característica ser más fluido. No tiene con quién hablar, habla con sus muñecos. Ahí es donde el juego simbólico se tiene mayor esplendor, porque a veces hasta crea su amigo imaginario, reporta todas las situaciones que ocurre aquí y allá. Necesita la mamá tiempo para escucharle y a veces la mamá no lo escucha. Entonces, como la mamá no lo escucha, habla con sus muñecos, habla con la pared, en la pared hay un amigo imaginario, hasta tiene a veces su hermano imaginario. ¿Ok? Entonces, ese es un lenguaje egocéntrico. Lo puede hacer a través del canto, lo puede hacer a través de sus imaginaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? El que realmente nos habló de toda la transmisión social que se hace a través del lenguaje es Vygotsky. Y Vygotsky nos establece muy bien cómo en las sociedades, en las culturas, se transmite un pensamiento social, pero ese pensamiento social obedece principalmente a cómo hasta el idioma, por eso ese habla externa, el lenguaje, ¿no? Va a transmitir un pensamiento verbal que va a dar lugar a una internalización, que es la mediación cognitiva, gracias a que cada uno de nosotros, en razón de la sociedad a la cual correspondemos, tenemos como características traer, asimilar o condensar de acuerdo a lo que nuestra sociedad nos ofrece. Y eso es lo que queda en nosotros como costumbre, como tradición, que es ese habla interna. ¿Te das cuenta? Por eso es que nosotros obedecemos a una sociedad. Es una sociedad que tiene una idiosincrasia. Es idiosincrasia. Es ese habla interna ya internalizada en razón de los otros que están en tu sociedad. ¿Ok? Esto lo vamos a volver a observar en razón de clases que vienen para después. ¿Ok? Hasta acá. ¿Algún comentario, alguna pregunta en razón del tema ofrecido? ¿Aló? ¿Alumnos? Hola, profesora. Profesora, Sí, escucho. Escucho. Profesora, quería preguntarle, bueno, quería decirle si me podría explicar un concepto más directo acerca de la diferencia de juego simbólico y animismo, ya que más o menos ambos manejan con la imaginación, si no me equivoco, y Ya. pertenecen a la misma etapa cognitiva de la preoperacional. Sí. Y podría decir un concepto directo de ambos para no confundirlo porque su concepto es casi parecido. Ok. Animismo está directamente vinculado a la característica que tiene el niño, ¿ya? Para darle vida a las cosas inertes. Cuando el niño juega, con el peluche, cuando el niño juega con el peluche y le da lugar a que como que él le contesta, ¿ya? Él está haciendo un animismo, un animismo. Es lo mismo que puede ocurrir cuando habla con el perro. Es lo mismo que puede ocurrir cuando habla con con cualquier cosa. Pongamos, él puede estar jugando con la cajita de fósforo y está diciéndole, la cajita me contestó, la cajita me ha dicho esto, ¿no? Le está dando una atribución humana, animismo. ¿Entiendes eso? Ese es a eso se refiere animismo,
dar una atribución de comunicación humana a algo que realmente no lo tiene o es inerte. ¿Ya? Juego simbólico es la característica que tiene el niño de jugar con símbolos. Un símbolo reemplaza a otro símbolo. Por eso es que te dije acá en el ejemplo, vamos a suponer que el avión no es avión, el avión es un zapato, pero el niño juega como que fuera un avión. ¿Qué cosa ha hecho en el juego simbólico? Ha reemplazado el concepto zapato con el concepto, o sea, símbolo zapato con el concepto avión. O sea, en el juego simbólico inmediatamente lo que tú ves es reemplazo de conceptos, reemplazo de símbolos. ¿Te contesta eso lo que te estoy diciendo? ¿Aló, aló? Sí, profesora, gracias. Ok. La característica de un niño preoperacional es tener pensamiento sincrético. Un pensamiento sincrético, ¿qué cosa hay? Hay animismo, hay fantasía, hay creatividad, hay imaginación irracional. ¿Un niño mayor de 6 años puede tener juego simbólico? Sí. ¿Tú puedes tener juego simbólico? Sí. ¿Por qué? Porque el niño no se pierde. ¿Entiendes eso? Tú puedes cuando estás, pongamos cuando estás con tus amigos y estás divirtiendo y dices, Mario baila así, dices, Mario baila así. Estás jugando dos símbolos. Mario es un símbolo y tú eres otro símbolo. ¿Entiendes eso? Pero lo hacemos por divertirnos. Pero lo natural es observar de la etapa de hasta los 6 años, especialmente 4, 5, 6 años, que el niño en el juego simbólico tiene un esplendor muy rico. ¿Por qué? Porque es su fantasía la que le ayuda a aprender más situaciones del entorno social a nivel del juego de símbolos. Y se le acepta. Pero que un niño de 7, 8 años el juego simbólico lo plasme en sus acciones reales ya no se le acepta. ¿Por qué? Porque tiene que manejar más situaciones lógicas concretas. Pero sí, se le acepta cuando está jugando individualmente, porque todavía tiene su niño. ¿Entienden esa parte? ¿Ok? Así que tú tienes tus fantasías y es lo tuyo. Pero ocurre que en nuestro mundo interior, nuestros juegos simbólicos o en la situación social en donde nos podemos estar divirtiendo, el juego simbólico está ahí, está como diversión, pero no está como situación real, no lo puedes llevar a la situación real. Porque si tú lo llevaras a la situación real, al juego simbólico, significa que eres incoherente, inestable. Por eso en diversión sí. ¿Ok, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí, Ok. profesora. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta que quieras que se te aclare? Ok. Vamos a pasar, le voy a decir las claves y ustedes en algunas preguntas, si es que tienes alguna duda, a buena hora, ¿ya? A Piaget, a Vygotsky lo vamos a ver creo que lo vemos en inteligencia. Sí, en inteligencia lo vamos a ver a Piaget y a Vygotsky, ¿ya? Y también lo vemos en parte en desarrollo, ¿ya? Muy bien, aquí estamos. Ya, acá. Vamos a avanzar aquí. Bueno, voy a decirles, en la número 1 es la E, la 2 es C, 3, B, 4, si es que no ha bajado mucho. Sí, las preguntas están bien grandotas. La 4 es D,
la 5 es A, la 6 es C, la 7 es E, la 8 es C, la 9 es A y la 10 es D. ¿Ok? ¿Ya? ¿Algún comentario adicional que tengas? Yo creo que tú tienes que tomar en cuenta en razón de lo que hemos estado conversando, ¿ya? Que en razón de las funciones específicas de lo que corresponde el pensamiento, ¿ya? En lo que corresponde sus funciones, hay que considerar que no es posible, escúchame bien, no es posible la función elaborativa, no es posible, si no tiene como base la función representacional. Ahora, hay un detalle que tienes que tomar bien en cuenta cuando se habla de función representacional. Algunos autores y algunas situaciones a nivel teóricas, esta función representacional es la que tú vas a escuchar a cada rato en razón de memoria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo aprendido es lo que tú representas constantemente. ¿A través de qué se representa? En el caso del niño, a través de imitación diferida, del juego simbólico, imagen gráfica, imagen mental, y el vehículo o la situación que hace favorable que el pensamiento pueda dar lugar a que puedas visualizar esta representación mental es el lenguaje. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que para que haya una función elaborativa, para que tú puedas formar un concepto o para que tú puedas dar lugar a una solución de problemas, tienes que tener representaciones mentales previas, aprendizajes previos. Por eso es que cuando tú vas a un examen, la solución de problemas es gracias a la cantidad de representaciones mentales que tienes adquiridas. ¿Entiendes eso? O sea, las imágenes mentales en ti ya son imágenes mentales en razón de todo lo que has adquirido hasta la fecha. Si es una pregunta en razón de matemáticas o en razón de biología o en razón de geografía, te vas a las representaciones mentales previas correspondientes para que tú puedas darle respuesta a aquello que realmente te dice el ítem. Y ahí es donde vas a comenzar a utilizar estrategias en razón de lo que corresponda. Pero si es algo nuevo, lo que arma algo nuevo, que es la formación de concepto, que es parte también de la función elaborativa, tiene que ver con las representaciones mentales adquiridas hasta la fecha, que son las que le dan forma, gracias a la abstracción, a ese nuevo concepto. ¿Ok, jóvenes? Por eso estas dos funciones se le considera al pensamiento. Siendo esta directamente vinculado a lo que fue adquiriendo, fue dando, fue acumulando, y siendo esta a la vez la base de la función en sí, que se dice que es del pensamiento, función elaborativa. ¿Ok? Eso es algo que debemos de considerar, ya para que puedas comprender. ¿Algún comentario? ¿Algo en especial, hijos? En razón de esto, a ver, aquí hay algo. A ver, allá, las claves, ya. ¿Algún comentario, algo final? Algo que no te haya quedado claro, ya. Acuérdate que cuando se habla también de las representaciones que habla Piaget, lo que nos habla es de cómo es que se da la función representativa, cómo es que comienza. Y esto no para, en ti no ha parado. Esto se dio sutilmente de una forma muy a nivel lúdica hasta los 6 años, pero después esto no para.
Por eso es que te vuelvo a decir, si tú quieres aprender algo nuevo, lo que vas a hacer es observar, vas a retener y después lo vas a hacer imitación diferida ante algo nuevo que quieras aprender, especialmente una danza o manejar un instrumento o manejar un aparato eléctrico, eso es imitación diferida. ¿Entiendes eso? Pero lo haces ya con intención. Pero en el caso de los niños, todo esto se hace a nivel lúdico y tuvo su primera base para que se pueda hacer entendible. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, yo me tengo que retirar porque le tengo que dar pase al profesor que tiene que entrar, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana. Que les vaya bien a todos.